Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a ver estadística descriptiva. Es una unidad que la vamos a pasar sin demasiada profundidad, pero sí es necesario que ustedes tengan una aproximación, no solo por una cuestión de formación general de la estadística, sino porque también verán que más adelante, en el segundo examen, tendremos que agarrar unos conceptos de estadística descriptiva. Así que bueno, la idea de hoy es que tengan una aproximación. Empezaremos haciendo un repaso principalmente teórico de los conceptos y a lo último veremos una aplicación práctica básicamente en Excel para no molestarlos mucho con fórmulas manuales y sintéticamente eso. Así que bueno, empecemos. ¿Qué es lo que va a ser la estadística descriptiva? Bueno, acá no hace falta ser muy dotado intelectualmente para entenderlo. La estadística descriptiva lo que va a hacer es simplemente describir. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que va a describir la estadística descriptiva? Bueno, vamos a describir una cierta muestra. ¿Sí? Una muestra es un grupo de observaciones, ¿no? Una muestra referida a una cierta variable. ¿Sobre qué variable puede ser? Cualquiera, la verdad que no era el caso. En este caso haremos cuestiones cuantitativas, pero acuérdense que también existen variables cualitativas, ¿no? O sea, la descriptiva se podría aplicar también sobre las cualitativas, pero bueno, nosotros hagamos una cuestión más cuantitativa para aplicarlo bien a lo que nosotros vemos en económicas, ¿no? ¿Cuál es el objeto de escribir? ¿Por qué se nos ocurre, queremos escribir? Bueno, básicamente es una cuestión de poder expresar mejor, en cierta forma hasta relatar lo que estamos viendo. Yo trato de pensarlo de esta forma y es querer describirle un elemento o hasta una persona o una ciudad o lo que vos quieras a otro u otra que jamás tuvo acceso a ella. No sé, le quiero contar Londres a una persona que nunca estuvo en Londres. Obviamente podría buscar una foto de Londres, pero entiendan la idea, es describir lo que alguien no vio. O le quiero contar a un amigo cómo es otra amiga para ver si los puedo hacer pareja, qué sé yo. Entonces, la idea es que vos tengas una capacidad tan buena de relatar lo que otro no vio, que el otro, aún sin haberlo visto, puede comprenderlo perfectamente, ¿sí? O sea, contarte tan bien cómo es mi amiga, que vos, aún sin haberla conocido, ya puedas entenderla completamente, ya puedes imaginarte cómo es. Para eso uno que tiene que describir, bueno, tiene que escribir, bueno, solo el nombre, puede escribir la altura, puede escribir el color de ojos, de pelo, qué estudia, qué le gusta, a dónde vive, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más aristas tenga tu descripción, mientras más perspectivas, mientras más ángulos vos quieras abordar, entonces mejor vas a poder describir. Lo que va a hacer la estrategia descriptiva es tratar de abordar una cierta muestra de observaciones desde todos los enfoques posibles. ¿Por qué? Porque como veníamos relatando, mientras más enfoque se aplique, mientras más ángulos se aplique para contener este tipo de información, entonces mejor puedo contarle a otro lo que yo obtuve en mi muestra. ¿Sí? Esa sería básicamente la idea que nosotros vamos a aplicar. ¿Cómo lo haremos? Bueno, simplemente vamos a seleccionar este grupo de datos, vamos a establecerlos, lo que se dice esquematizarlos, ¿sí? Igual veremos que eso puede variar si lo hacemos manual o en Excel, pero bueno, tenerlos en una cierta estructura. Y luego vamos a usar unas medidas que vamos a aprender ahora, simplemente, insisto, para escribirlo de todas las formas posibles. Algo muy importante, esta aclaración la hago ahora, pero va a estar con nosotros hasta el segundo parcial también, y es que la estadística descriptiva solamente describe. ¿Sí? O sea, yo veo algo y cuento lo que veo. Lo cuento con el mayor lujo de detalles posible, pero solamente cuento lo que veo. No hago ningún tipo de idea, de vínculo, de asociación. Bueno, entonces, como veo que una persona es muy alta, seguramente juega al básquet. No, digo que la persona es alta y punto, porque yo vi que la persona es alta. No, pero mirá, si mide 2 metros, probablemente juega al básquet o al vóley, ok, pero yo lo vi jugando al básquet o al vóley, no, entonces no lo puedo decir. La estadística descriptiva solamente describe lo que ve, no trata de extrapolarlo a ninguna otra área. ¿Sí? Esto es muy importante y después verán por qué hago esta aclaración. Vamos a clasificar este tipo de medidas en 4 grandes grupos. Por un lado, tenemos la media de tendencia central, ya veremos qué se compone cada una, ¿no? Por otro lado, las medidas de dispersión, las medidas de concentración
Y por último, pero no menos importante, las medidas de forma. ¿Sí? Entonces tenemos estos 4 grandes grupos. Dentro de cada grupo veremos que hay varias medidas, ¿sí? Así que bueno, vamos a empezar a revisarlas un poco. En lo que refiere a las medidas de tendencia central, la primera que vamos a ver es la media. A uno que ustedes ya están escuchando por ahí. La media no es otra cosa más que el promedio, ¿sí? Es como el mayor clásico dentro de la estadística, es algo que uno menciona constantemente, es como la que uno siempre va a buscar primero. Bueno, en este caso, sin de ser el promedio, en cuanto a su fórmula, no es otra cosa más que el promedio clásico, y es sumar todas sus observaciones y irlo por la cantidad de observaciones que uno tiene. Si uno va a la definición clásica, verá que dice el promedio ponderado, y esto es solamente para que las personas entiendan que si vos tenés un valor repetido muchas veces, entonces tenés que considerar todas las veces que se repitió ese valor. Y para ustedes no se compliquen demasiado, simplemente sumar todos mis valores y ir por el tamaño de muestra, cantidad de observaciones, como le quieran llamar. Insisto, el promedio que haces siempre cuando estás calculando, no sé, tu problema de la facultad o lo que venga al caso. Esta va a ser nuestra primera medida, insisto, es conocida, es clásica, no tiene demasiadas vueltas para nosotros. La segunda medida que por ahí la escucharon, hace poco se popularizó por unas declaraciones que hubo en un funcionario conocido, es la mediana. La mediana, básicamente, lo que nos especifica es qué valor de variable tiene tantas asociaciones por debajo como por encima de ella misma. ¿Sí? Básicamente es un valor centrado en cuanto a observaciones. ¿Sí? Básicamente acá es imprescindible que estén ordenadas de menor a mayor. Veamos un ejemplo así, no suene marea. Imaginen que tenemos estos 5 números, hicimos una muestra cortita para no complicar a nadie. Dice que tengo 5 observaciones ordenadas de menor a mayor. En este caso, 5 va a ser la mediana. ¿Por qué? Pues fíjense que el número 5 tiene 2 observaciones por debajo de él y 2 observaciones por encima de él. Me dice, bueno, pero el 3 está repetido. No importa. Yo estoy contando cantidad de observaciones. No me importa si están repetidos o no. En este caso, el 5 tiene 2 observaciones por debajo de él y 2 por encima. Por ende, decimos que 5 es la mediana en este grupo. ¿Sí? Por lo general, media y mediana van a ser similares, pero no iguales. Esto es muy importante, ¿sí? La media es un valor promedio, justamente, que es afectado por los valores extremos, ¿sí? O sea, si yo hubiera tenido 100, en este caso, la mediana seguiría siendo 5, ¿sí? Entonces, si en vez de 10 hubiera sido 100, a la mediana no afecta nada, pero el promedio sí lo hubiera afectado. Con lo cual la mediana es menos sensible a valores extremos, lo cual suele ser una de las razones por la cual a mucha gente le gusta el concepto de usar la mediana para aplicar descriptivo, porque insisto, es menos peligrosa cuando vos tenés variables muy fluctuantes. La tercera de estas medidas de tendencia central, la tercera de estas medidas que buscan justamente un centro desde una óptica, es el modo o también llamada moda. ¿Sí? Usan su definición propia de lo que es la palabra moda, ¿sí? El modo de la moda va a ser el valor más frecuente, básicamente el que más veces se repitió. ¿Sí? Como uno piensa que lo que está de moda es aquello que más se usa, en términos de vestimenta, digo, bueno, básicamente esta es la misma idea en términos de valores de variable. En este caso, fíjense que tenemos de las 5 observaciones, el 3 que está repetido 2 veces, cuando ninguno otro se repite. Por lo cual, en este caso, el modo hubiera sido 3. ¿Sí? El valor modal también se le suele decir, es el valor 3, porque es el que más veces se observó, se repitió, como lo quieran decir. Acá es importante que si 2 valores fueran los más repetidos, bueno, dimos que tenemos un caso bimodal, ¿sí? Porque hay 2 modos, 2 modales. También existen trimodal, polimodal, pasa que ahí ya, cuando uno ya excede las 2 o hasta 3 modas, eh, en mi opinión personal, y esto es una línea propia, no digo que todos los libros digan lo mismo, ya se desvanece el concepto de modo, porque si modo es el que más veces se repite, tengo 4 que empatan en el más repetido, todo a fin de cuentas no hay ningún modo, porque casi que hay un empate entre muchos, ¿sí? Por lo cual para mí, más allá de 2 modos, ya no hay modo. Pero bueno, insisto, esto es una línea personal, no todos los autores coinciden de ella y ustedes son libres de pensarlo como quieran, pero bueno, yo les presento toda
la panoplia de opciones. Entonces, bueno, estas son las tres medidas de tendencia central. Insisto, las tres deberían dar valores parecidos, pero parecidos no tiene por qué ser igual. ¿Sí? Así que no esperen que sean los tres iguales, porque tranquilamente podrían no suceder. Esto es un primer grupo. El segundo grupo les va a ser conocido, son las medidas de dispersión, que justamente van a medir diferencias, distancias respecto a un centro, no a cualquier centro. ¿Sí? Van a medir distancias respecto a la media. Ustedes ya conocen a nuestra amiga la varianza. ¿Sí? Así que dijimos que es un camino para llegar al desvío, y bueno, vamos a usar siempre diferencias cuadradas entre valor de variable y la media. Ustedes la conocían como diferencias cuadradas entre valor de variable y la esperanza. Acá usamos la media. Acuérdense que esperanza y media las refieren a un promedio. La diferencia principal es que la esperanza habla netamente de un promedio poblacional. ¿Sí? La media puede ser media poblacional o media muestral, ¿sí? Por lo cual vamos a decir que la esperanza es un caso específico de la media. ¿Sí? Repito esto. La esperanza es un valor promedio poblacional. ¿Sí? O sea, vos podés tener la esperanza de vida de la población y punto. ¿Sí? Que eso podría ser el promedio de edad alcanzado por las personas que mueren este año. Ahora, una media muestral podría ser, bueno, no, la media muestral es solamente las personas que viven en, no sé, Capital Federal. ¿Sí? Eso sería una media. No es una esperanza, porque no es toda la población, es un subgrupo de ellos. Pero bueno, por ahora ustedes no se complican, simplemente digamos que la varianza sigue midiendo distancias respecto a un centro. En términos de fórmula, simplemente varía la concepción que tenemos, pero sigue siendo lo mismo. Fíjense que tenemos una sumatoria de cada valor de variable menos la media al cuadrado dividido cantidad de observaciones. Acá no hay mucho que debatir, insisto, es la fórmula. Nosotros no vamos a hacer fórmulas manuales con esto, por lo cual se las plagiando, pero no se preocupen que no vamos a hacer un cálculo extraño. Si está la varianza, tiene que estar el desvío, ¿sí? Son como Batman y Robin. El desvío ya saben lo que es, básicamente es una distancia promedio entre valores de variable y en este caso la media, en vez de esperanza. Y saben que es simplemente la raíz cuadrada de la varianza. Acá insisto, avanzo rápido porque no estoy diciendo nada nuevo. Es la raíz cuadrada de la varianza. De hecho, fíjense que la varianza es s cuadrado y el desvío es s, cosa de hacerlo hiper obvio. También tiene que estar nuestro Alfred, coeficiente de variación. Ya saben que es una medida de dispersión relativa. ¿Sí? Vamos a ver qué implicancia tiene el desvío respecto a toda la variable. Vamos a usar, en este caso, la media como marco de referencia. ¿Sí? ¿Cuál es que simboliza 0,20, 0,10, depende del libro? Decimos que la media es representativa y los datos son homogéneos, si no, la media no será representativa y los datos serán heterogéneos. ¿Sí? Bueno, ya saben que coeficiente de variación es el desvío sobre la media. Insisto, perdón si fui rápido, pero esto se supone que ya lo conocen. Ahora sí, yendo a un sector, entre comillas, más nuevo, vamos a las medidas de concentración. Por un lado tenemos el percentil. El percentil, por algunos de ustedes no escuchó, pero van a ver que es muy común en ciertas ramas económicas, ¿sí? Vamos a decir que el percentil de orden K es aquel valor de variable que supera a una solución al azar, digamos, lateralmente, con probabilidad igual a K. ¿Qué quiere decir esto? Yo te hablo a vos del percentil 80, te estoy diciendo que hay un valor de variable que está por encima del 80% de las observaciones. ¿Sí? Entonces, el día de mañana ustedes se reciben y te dicen que estás en el percentil, cualquier cosa, no sé, 72, quiere decir que vos tuviste un mejor promedio que el 72% de la gente que se recibió con vos. ¿Sí? Eso es un percentil. Uno lo va a escuchar mucho en economía. Básicamente yo al menos lo escucho mucho en economía porque se utiliza mucho para ver, por ejemplo, situaciones económicas de la población. Entonces vos decís, bueno, ¿cuál es el percentil 10 o el percentil 90 de la población? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el percentil 10 quiere decir cuánto gana aquel que está solamente por encima del 10% más pobre. ¿Eh? Y el percentil 90 es aquel que tiene un salario por encima del 90% más pobre, o sea que por debajo del 10% más rico.
Entonces vos comparas percentil 10 contra percentil 90, y es una forma de ver dos polos de la sociedad en términos económicos y ver cuánto es la amplitud. En general se muestra para ver qué tan desigual son los salarios en un cierto país o ciudad, y para ver, insisto, cuánto gana la gente más pobre y cuánto gana la gente más rica, insisto, y así te da bronca y este tipo de cosas, ¿no? Nosotros en cierta parte lo hemos visto cuando vemos esos casos atípicos de, bueno, a ver, con ese valor no superado por tanto, bueno, en cierta forma lo que estamos haciendo es un percentil, solamente que de forma más manual, por así decirlo. La contracara del percentil va a ser el rango percentilar. Rango percentilar es, insisto, lo mismo, pero de forma opuesta. O sea, vamos a ver qué probabilidad tiene acumulada un cierto valor de variable. Repito esto. Para un cierto valor de variable queremos ver qué porcentaje tiene por encima. ¿Sí? Entonces, si yo te digo, bueno, ¿cuál es el rango percentilar de, no sé, un salario de 50.000 pesos? Te estoy preguntando, bueno, ¿qué porcentaje de la población tiene un salario por debajo de los 50.000 pesos? Esto en realidad, básicamente lo que estamos diciendo es hablar de una probabilidad. Diga, una probabilidad acumulada específicamente. Así que nosotros todo el tiempo presentamos rango percentilar, por lo cual, siendo un poco laxos, diríamos que rango percentilar, probabilidad acumulada, están hablando de cosas bastante similares. Cerrando con esto, pasamos al último grupo de medidas, que son las medidas de forma. Medidas de forma simplemente justamente pueden ayudar en una forma gráfica, pero no hace falta graficar, simplemente nos cuentan en términos, vamos a ver que horizontales y verticales, cómo están condensados estos valores. Por un lado, en términos de simetría, vamos a decir que una muestra es asimétrica si los datos no están igualmente distribuidos a ambos lados de la mediana. ¿Sí? O sea, si a un lado de la mediana y a otro tenemos la misma concentración, es porque son simétricos. Pero si a los dos lados de la mediana no tenemos la misma concentración, ¿sí? Entonces en ese caso no va a ser simétrico, será algo asimétrico. ¿Sí? Después tenemos ejemplos gráficos, pero por ahora síganme en esta idea. La fórmula, bueno, es esta cosita hermosa, no se preocupen, digo, existe una fórmula para calcular la simetría. Para utilizarla, digamos que si esta cuenta que tienen acá arriba les da un número negativo, quiere decir que los datos se concentran a la derecha. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores a la derecha de la mediana están muy cerca entre sí, mientras que para la izquierda de la mediana están muy alejados. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, la duración de un examen. La duración del examen no hace falta que se tomen las 2 horas, pero mucha gente trata de tomarse, obviamente, entre 1 hora y media, 2 horas, o 1 hora 40, 2 horas, como que casi todos se entregan en la última parte del tiempo del parcial, lo cual, insisto, es lógico, uno quiere aprovechar todo el parcial. Pero tenés una simetría negativa, ¿por qué? Porque tenés un grupito muy chiquitito de gente que entrega rápido, puede ser si alguno justo entrega en blanco, ojalá que nunca pase, pero si alguno entrega en blanco, o si alguno tenía demasiada clara y en medio le hizo todo el parcial, es raro, pero bueno, nada que pasa. Entonces vos ahí tenés un caso de asimetría negativa, repito, ¿por qué? Porque casi todo el mundo está concentrado en entregar cerca de las 2 horas, pero tenés un muy pequeño grupo de gente aislado que entregan valores muy bajos. ¿Sí? De tiempo, digo, de duración del examen. Entonces ahí tendrías un caso de asimetría negativa. Cuando, en cambio, te pase lo opuesto, ¿sí? Tengas valores concentrados en la izquierda y muy apartados o muy, digamos, distanciados para la derecha, tenemos una asimetría positiva. ¿Sí? Ahí podría pasar claramente con los salarios. Si vos tenés un salario que está condensado en valores bajos, no solo en Argentina, en casi todo el mundo, esto no es algo propio, y hay muy poca gente que gana mucha plata. ¿Sí? Entonces tenés casi toda la población reunida en valores muy bajos de salario y unos pocos que están ganando mucha plata. Entonces, en ese caso tenés una asimetría positiva que, insisto, son valores condensados en la izquierda. Así marcamos lo que es la asimetría. Por último, tenemos la 10ª y última medida de este grupito, que es la kurtosis. ¿Qué es la kurtosis? Bueno, lo que mide es justamente qué tan aplanado o condensada
¿sí? También lo van a ver como puntuda. Pasa, me parece una definición tan poco académica, pero muchos libros lo van a ver como qué tan puntuda es la muestra, básicamente te quiere decir qué tan condensada en un cierto valor está o deja de estar tu muestra o conjunto de datos, ¿no? La fórmula para calcularlo es también esta fórmula muy amigable, insisto, hoy por hoy nadie lo hace a mano, pero bueno, esta fórmula para dar la kurtosis. Y algo que la simetría tiene diferentes clasificaciones según cómo de este tipo de muestra. Si la kurtosis es un número negativo, ¿sí? Es que los datos están básicamente aplanados. ¿Qué quiere decir esto? Para que ustedes lo vean en términos sencillos, uno es uniforme, sería una kurtosis negativa. Porque todos los valores son iguales entre sí en cuanto a probabilidades, por lo cual uno esperaría ver más o menos lo mismo, ¿sí? Entonces algo platicúrtico, conocido como si fuera un platito liso, plano, que está marcando eso, que no hay diferencia, que no hay una condensación en ningún punto, que es todo lo mismo, es algo totalmente equiparado entre sí. Si en cambio es algo positivo, si te da un número positivo, la kurtosis te está diciendo que por el contrario tenés una muestra, un grupo de soluciones que están muy condensadas en un punto, ¿sí? Ese punto puede estar en el centro, en la izquierda, a la derecha, la verdad que no hace la cosa. Lo importante es que tenés un gran grupo de gente que está condensada en un punto específico, ¿sí? Si, por ejemplo, de golpe, casi todo el curso sacaron un 10 en el parcial, tenemos una kurtosis muy alta porque tenemos mucha gente condensada en ese 10, ¿sí? Ojalá que pase eso. No hay que ilusionarnos, pero bueno, supongo que pasa eso. Tenés una kurtosis positiva porque tenés mucha concentración en ese tipo de valores. El caso que es cero, que es de vuelta, que de cero es algo muy específico, pero bueno, al menos muy cercano a cero, quiere decir que se llama algo mesocúrtico, perdón, creo que no dije, el caso positivo se llama leptocúrtico, ¿no? Si la kurtosis a cero es algo mesocúrtico, y lo que decimos es que hay una condensación en un punto, pero es una condensación leve. La realidad es que todo tendería a esto. ¿Por qué? Porque el caso como uniforme es raro, o sea, uno esperaría que ciertos valores se elijan como los más frecuentes, por así decirlo, pero que no sea demasiado marcada esa condensación, ¿sí? Por eso es como que la kurtosis nula, que es la que rondaría esto, suele ser lo que uno más espera, ¿no? Vamos a ver que el caso clásico, el caso que tiene kurtosis exactamente cero, es la normal. Digo, para que sea una idea gráfica. La normal tiene kurtosis exactamente cero. Es como en nuestro caso modelo. Entonces, eso sería cuando una condensación, que es contundente, fíjense, la campana de Gauss tiene una condensación bastante fuerte, en el centro en este caso, pero digamos, podría haber sido mucho peor. Entonces, básicamente, esas nuestros casos. Estas son nuestras 10 medidas. Insisto, esto fue netamente una revisión teórica, ahora vamos a pasar a ver un poco de práctica, pero quería que tuviesen una presentación de estas famosas 10 medidas de estadística descriptiva. Bueno, ahora vamos a ver un poco con datos reales cómo sería este cálculo de una estadística descriptiva. Acá les traje la inflación en realidad de capital federal, así que perdón, me salió el porteño. La inflación de los últimos 4 años, ¿no? Tenemos de septiembre de 2017 hasta agosto de 2021, que es la última que tenemos publicada. Entonces tenemos 48 valores de inflaciones mensuales, acá están en porcentaje, o sea, obviamente cuando dice 1,6 quiere decir que la inflación fue de 1,6%. En ese mes vemos que hay bastante variabilidad en los valores, no hace falta explicarles lo que pasó, ustedes lo vieron igual que yo. Entonces, en base a esto, bueno, la forma más sintética de conseguir medidas descriptivas, hacemos un pequeño tutorial. Fíjense que si estamos en la solapa de datos, a la derecha tengo análisis de datos. En el caso que ustedes no lo tengan, les cuento cómo habilitarlo. Esto creo que está de derecho 2007 en adelante, pero bueno, hay que ver cada uno si lo tiene o no tiene. Después les cuento cómo hacerlos individualmente. Para habilitar análisis de datos, tienen que ir a Archivo, Opciones, en Complementos. Poner que abajo de todos les dice Administrar, Complementos de Excel. Si tienen otra opción, fíjense que hay complementos de Excel. Van ahí. Y tienen 4 opciones. Esto es herramientas para análisis. ¿Sí? Ya ven que la tengo tildada. Si ustedes la tienen tildada, simplemente la tildan.
Y una vez que tienen eso, ya les va a aparecer, insisto, cuando apretan solapa de datos, a la derecha, análisis de datos es lo mejor que le pasó a la estadística aplicada en un término muy sencillo. Lo haremos después para el segundo parcial bastante, esta función. Entonces van a análisis de datos, ¿sí? Tienen varias opciones, ¿sí? Entre esas opciones está estadística descriptiva, aquí. Entonces seleccionan, van a aceptar, ¿sí? Tiene varias opciones, nosotros vamos a hacer una aplicación muy sencilla. Vamos a usar nuestros datos, ¿sí? Rango de entrada, seleccionamos lo que nosotros queremos, ¿sí? Voy a ponerle desde el título para abajo. Insisto, no me importa el mes, porque yo quiero ver solamente los valores de inflación, no me importa cuándo pasaron. Insisto, me podría importar para muchas otras cosas, pero para este caso no lo vamos a aplicar. Así que solamente voy a mirar los valores de inflación. No me importa cuál vino antes de quién o después cuál. Si quieren, para otro tema de la materia, sí podemos aplicar el tema mensual. Por ahora no es necesario. Entonces seleccioné mis datos. Importante en este caso, incluye el título. Fíjense que es importante porque seleccionamos un valor que no es numérico y ahora contarle al Excel que usamos un valor no numérico. Si no, no va a entender nada del pobre Excel. Entonces seleccionamos los datos, ¿sí? Acá está por columnas, pero igual acá tenía una sola columna, así que no se puede explicarle nada, pero bueno, está por columna. Como yo seleccioné mis títulos, entonces tengo que poner rótulos en primera fila para explicarle, che, mira, señor Excel, el primer dato es una palabra, no es un número que vos podés hacer, porque si no, querés hacer el promedio de esos datos y inflación no es un número y no vas a saber qué hacer. Entonces le estoy contando que la primera fila es el título y que esa por favor no la use para hacer ninguna cuenta, porque si no tenemos un problema. Después me pregunta dónde quiero ver mis cuadros. Yo le voy a poner que quiero verlo en la celda D1, ¿sí? Selecciono que lo quiero acá en la D1, pero podría haber puesto cualquier otra cosa, ¿no? Me permite hacerlo en otra hoja, o en otro archivo, o lo que yo quiera. Acá no tiene sentido, vamos a hacerlo al lado. No nos complicamos tanto la vida. Y le voy a marcar que quiero resumen de estadísticas. Si fíjense que aparece desmarcado muchas veces, yo acá le marco que lo quiero con resumen de estadísticas para que me marque todo lo que yo quiero ver, ¿sí? Acá podría aplicar más cosas, no tiene sentido, lo veremos más adelante, por ahora no toquen nada de esto. O si quieren, sí, modificarlo para jugar con el Excel, pero digamos, para mostrar esto no hace falta nada de eso. Repito, lo único que hice acá fue seleccionar mis datos, ¿sí? Conté que están en términos verticales, por la duda. Le incluí que, mirá, el primer dato es un rótulo, es un título, así que no lo calcules. Y le dije que quiero acá verlo en la celda D1 con mi cuadro resuelto. ¿Sí? Es todo lo que quiero, ni más ni menos que eso. Y le pongo a aceptar. ¿Sí? Y acá me marcó mi estadística. Vamos a visualizarlo un poco mejor. ¿Sí? Y saquémosle algunos decimales a estas cosas, así los mareamos menos. Entonces, la media, o sea, la inflación promedio para Capital Federal de los últimos 4 años fue del 2,95%. ¿Sí? Más o menos un promedio de 2,95%. Uno podría redondear, bueno, más o menos inflación del 3% promedio, anduvimos por ahí. El error típico lo veremos más adelante, por ahora no se calientan. La mediana fue 2,9. ¿Qué quiere decir? Que la mitad de las observaciones estuvieron por debajo de 2,9 y la otra mitad estuvieron por encima. O sea que uno podría decir que si tuviste un mes con una inflación por debajo del 2,9%, estuviste en la mitad de los meses con menor inflación, y si estuviste por encima del 2,9%, estuviste en la mitad de los meses que tuvieron más inflación. ¿Sí? Fíjense que en este caso, media 2,95, mediana 2,9, tenemos un caso donde va bastante similar. Cuando la media y la mediana den similares, existe una buena chance de que estemos en un caso simétrico. ¿Sí? Igual después lo iremos reforzando esto. Acá la moda dio 1,6, pequeña aclaración, yo insisto, todo esto con el programa cocinero lo estuve viendo antes. Esto tiene un error, en realidad este grupo tiene creo que 5 modas, tiene creo que 5 valores que se repitieron 3 veces. Por lo cual, en realidad, tenemos un caso polimodal, o sea, tenemos 5 modas en este caso. Lo que pasa es que Excel siempre te va a tirar una sola opción,
de moda. Por lo cual, en caso de moda, yo no confío mucho en el Excel porque cuando haya más de una moda no me lo va a decir Excel. Y entonces uno puede decir, ah, mira, de hecho, acá hasta es sorprendente porque uno dice, oh, mira, lo más frecuente fue una inflación de 1,6% mensual. Chicos, ustedes van viendo las noticias, 1,6% es ridículamente bajo para Argentina en los últimos años. Igual pasó 3 veces. Pero también, por ejemplo, otro valor que fue modal fue 4%, lo cual hasta suena un poco más lógico. Y hubo varias más, 2,9 creo que fue una moda también, etc. Entonces, insisto, yo en moda no confiaría mucho, ahí sí yo me fijaría individualmente cuántas veces apareció cada valor. Pero bueno, ahí lo dejo, su criterio, como diría la filósofa. El desvío estándar, 1,04, es una medida de dispersión. Obviamente la varianza a su cuadrado, 1,08. No está calculado el coeficiente de variación, pero bueno, ustedes pueden hacer desvío sobre media, a ver cuánto les da. Fíjense que va a ser básicamente un tercio, ¿no? Desvío sobre media les da 0,35. ¿Sí? O sea, fíjense que es un caso bastante disperso. La simetría dio 0,531, o sea, fíjense que tenemos una simetría positiva, por lo cual nos está contando que los datos están orientados más que nada en valores izquierdos y a la derecha es menos frecuente. Esto refiere a que hubo algunos meses con inflación de 6%, 5 y pico por ciento. Básicamente refiere a eso. Y la curtosis, que no, la vida es irónica o nos hace una joda, pues la curtosis se simboliza con la letra K y la curtosis dio 0,678, o sea, nos están jodiendo parece. Pero acá les he calculado también cuánto era el gráfico, así que se los traigo para acá, si lo ven. Fíjense que el gráfico se los reduje a una distancia de 0,5%. Fíjense que más o menos, sí, una cuestión casi simétrica, es bastante respetuoso de la simetría. ¿Sí? Y acá tiene como, bueno, un agujero justo, no hubo ninguna inflación, entre 4,5 y 4,9%, y tenemos a unos 2 meses con una inflación de entre 5 y 5,4, y un mes con una inflación del 6%, me acuerdo. Estábamos mal en esa época, y siempre estamos mal, pobres. Entonces, digamos, es como que acá muestra la simetría positiva por estos 3 meses que tuvieron una inflación demasiado alta. ¿Sí? Si no fuera por esto, esto sería perfectamente simétrico casi, ¿no? Es muy linda la simetría que pasa acá. Pero es todo, estos 3 meses es como que te mandaron a ese 0,5. Y esta curtosis apenas positiva es que, bueno, estamos un poco más concentrados en lo habitual. Fíjense que entre el 2,5 y el 3 es donde más se repite como intervalos. ¿Sí? Está más o menos centrado en este valor. Y bueno, no, estos son rangos mínimos máximos. Acá no le den demasiada bola. Entonces tenemos este gráfico, vamos a correr un poquitito. Entonces, para mí, digamos, en general, con hacer esta función, ya tenemos de una sola forma todas las medidas juntas. Ahora, si estás en el laburo y me decís, mira, Cristian, quiero saber el promedio, ¿por qué voy a hacer todo este gráfico innecesariamente? Ok, bueno, cada una de estas tiene funciones individuales. Para hacer la media, no hay que hacer otra cosa más que la función promedio. ¿Sí? Fíjense que promedio. Y hacen el cálculo para estos 48 valores. ¿Sí? Y nos da, obviamente, bueno, acá está con más decimales, pero vamos para que lo vean, 2,95, y listo, es el promedio de estas 48 soluciones que tenemos. Para hacer la mediana, misma idea, acá no es muy difícil, chicos, la función se llama mediana, no hay chance de que le erre, mediana. Entonces, pueden calcular cuánto da la mediana de estas observaciones. De vuelta les va a dar 2,9 porque ya lo aviso antes. En cuanto a la moda, tampoco es muy complicado, ¿sí? Tenemos para hacer moda. Tenemos moda 1, moda varios, pero son funciones que nunca funcionan muy bien en Excel, así que tenemos moda 1, moda varios, o usamos moda todo junto. Insisto, y nos va a tirar cuánto vale. La moda, como le dije antes, funciona hasta ahí.
lo que sería desvío y varianza. No me voy a meter demasiado en esto, pero les muestro que tienen diferentes funciones. Puede ser desvío muestral o desvío poblacional. Digo, el desvío estándar M es muestral, desvío estándar poblacional, pero P es poblacional. Les muestro el muestral, que nos da 1,04, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí, mientras que el poblacional hubiese dado un poquito más. Ahí está, 1,029. Entonces, aquí es donde tenemos una pequeña diferencia. Nosotros por ahora vamos a usar cualquiera de los dos. Después les contaré para el segundo parcial dónde está la verdadera diferencia, que básicamente es cómo dividimos estas muestras. Yo lo que les conté fue más que nada un desvío en fórmula poblacional. Acá uso un desvío muestral, ¿sí? Digo, acá, en este caso. Vamos a ver cuándo nos importa uno, cuándo nos importa otro. Por ahora, insisto, ustedes usen cualquiera de los dos. En el segundo parcial les contaré cuál es la verdadera diferencia entre uno y otro y por qué las cuentas nos dan diferente y cuál nos conviene hacer, etc. Esto para el desvío estándar, varianza hubiese sido algo parecido, ¿sí? Puede ser var P es varianza poblacional, var S es varianza de la muestra, ¿sí? Esto está mal traducido, S viene de sample de muestra, nunca lo tradujo Excel. Entonces, varianza de la muestra. Y tenemos nuestra 1,082. Y bueno, si hiciéramos varianza P, tendríamos varianza de la población, ¿sí? Que insisto, da un poco distinto porque usa otro valor para dividir. Coeficiente de variación no tiene fórmula porque es una división, así que coeficiente de variación no lo van a encontrar. Percentiles tienen dos opciones. Acá, insisto, si trabajas muestra grande no te importa mucho. Si excluye, si incluye, esto es una picardía de leche nomás, que ustedes no se maten por ello. Puedo usar excluye o incluye. Básicamente muestra grande es lo mismo, chicos, no les va a cambiar mucho el número. Entonces elegís tu grupo de datos, en este caso, insisto, mis famosos 48 datos, y qué percentil querés. ¿Sí? El percentil tiene que estar en decimales. Entonces yo quiero ver cuál es el percentil, no sé, 85 de la inflación. ¿Sí? Quiero saber una inflación muy alta para lo que es Argentina en los últimos tiempos. Bueno, ¿qué inflación superó al 85% de los meses? O sea, básicamente, ¿dónde empieza la inflación en un 15% más alta? ¿Sí? Entonces le pongo 0,85 para ver, insisto, quién acumula 85%. O sea, cuál es la inflación que tiene por debajo de ella al 85% de los casos. En este caso nos marca 3,865. ¿Sí? Fíjense que este valor no está nunca acá. O sea, el percentil no tiene por qué ser un valor de variable exacto, pero te marca una aproximación. ¿Esto aquí quiere decir? Que solamente el 15% de las veces tuvimos una inflación por encima de 3,87%. O sea que si excediste ese valor, y estamos en una inflación bastante alta para lo que han sido los últimos tiempos en Argentina. ¿Sí? En cuanto a rango percentilar, ya no insisto, no es muy distinto. ¿Sí? Rango percentilar, excluye, incluye. Acá uno marca de vuelta sus valores. Entonces yo digo, uy, mira, me enteré que, por ejemplo, el último mes fue 2,9, ¿no? La inflación. Entonces le pregunto, mira, en todo este grupo de datos, el 2,9, ¿cuánto acumula? ¿Sí? Básicamente mi pregunta, ¿qué tan mal o qué tan bien estamos? Cifra significativa es básicamente tu margen de error, acá no se calienten, no le pongan nada. Y nos marca que prácticamente un 50% de los valores estuvieron por debajo de 2,9, lo cual sabíamos que no sorprende porque es la mediana. ¿Sí? La mediana tiene el 50% por debajo de ello, por lo cual se corresponde con lo que nosotros vimos. ¿Sí? Y después, para hacer asimetría y kurtosis, tenemos coeficiente de asimetría. ¿Sí? Seleccionamos los datos. Y lo tenemos ahí.
Este, 0,5307. Y kurtosis, siempre se llama kurtosis, no es muy complicado. Seleccionamos todos los datos acá. Y nos da nuestro 0, bueno, dijimos los tres números juntos. Entonces, acá es donde pueden hacer. Si yo sé que voy a agrupar un montón de medidas descriptivas, y hago la función descriptiva de una, ya está, me sintetiza. Ahora, si quiero ver solamente, no sé, el desvío de mis vendedores en la empresa donde trabajo, y hago solamente el desvío. Terminó. ¿Sí? Digo, para que lo vean individualmente o en grupo, como ustedes prefieran. Insisto, no se calienten ahora por el tema de muestreo poblacional, nosotros lo vamos a profundizar para el segundo parcial, pero quería que ahora tengan una pequeña descripción de estas medidas y que vayan empezando a ver cómo es esto del Excel, porque, insisto, en el segundo parcial vamos a empezar a informatizar un poco la materia. ¿Sí? Así que, bueno, básicamente esto es todo. Espero que se haya entendido y ya saben, cualquier duda los espero en el foro y si no, en la clase que viene. Un saludo.